cada día están llegando más pacientes con cuadros psicóticos agudos a los servicios de urgencias, tanto de hospitales pediátricos como de hospitales generales de adultos o grandes institutos. Y a veces no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Más que mandarlos pues al hospital psiquiátrico, pero vamos a ver que no todas las personas que están escuchando voces, que ven cosas o que tienen algún pensamiento extraño o bizarro necesariamente van a tener esquizofrenia. La psicosis formalmente puede formar parte de muchísimos otros padecimientos, no solamente trastornos psiquiátricos, o deberse a muchas otras cosas. Si vamos, como les digo, a hablar de esquizofrenia, porque es, digamos, que de los primeros o los principales diagnósticos en lo que tiene que ver con el espectro de los trastornos psicóticos, pero también vamos a abordarlo desde el punto de vista del abordaje inicial para urgencias. De los demás trastornos no vamos a hablar porque prácticamente no se presentan en población infantojuvenil, como pueden ser el trastorno de ideas delirantes persistentes o, del esquizofreniforme. Son raros que los encontremos en población infantojuvenil. Por eso nos vamos a centrar en la esquizofrenia, aparte que es un tema bastante amplio. Podríamos tener un curso completo. De hecho, en adultos es un curso de alta especialidad completo, pero vamos a abordar los puntos principales y me parece que la dinámica es la misma. Al final, si hay alguna duda o pregunta, lo podemos hacer. Si en el transcurso de la presentación también hay alguna duda, solamente díganmelo y en el momento la contestamos también, no tengo ningún problema. Para empezar, tenemos que definir qué es la psicosis. La psicosis es un término que viene del griego psique, que significa alma, y osis, que es un trastorno. Por ende, y traducido literalmente, es un trastorno del alma, ¿vale? Es un trastorno, en términos prácticos, es la pérdida del contacto de la realidad que un individuo padece y es la realidad compartida por las demás personas en un entorno cultural determinado. Entonces, la psicosis es la pérdida del contacto con la realidad compartida por una cultura o una sociedad en específico. Para la terminología psicoanalítica o psicodinámica clásica, se refiere a la pérdida de las fronteras del yo, o una ruptura o un quiebre de la estructura del yo. Esta imagen que les puse aquí es de una película bastante buena. Si tienen la oportunidad de verla, está gratis en Facebook, se las recomiendo ampliamente. Hombre mirando al sudeste habla de un hombre, obviamente, que está psicótico y que llega de un día para otro a un hospital psiquiátrico en Buenos Aires, Argentina. Ya es una película viejita, es de 1986, pero digamos que es una película de culto para el cine argentino y representa perfectamente bien lo que es la psicosis. Si tienen la oportunidad de verla en algún momento, puede ser que se les haga un poco aburrida porque es lenta, pero es bastante descriptiva y muy bien hecha. Les recomiendo que la vean. Como les decía, la psicosis no es exclusiva de la esquizofrenia y eso debe de quedar claro para ustedes. No todo paciente que tiene una pérdida del contacto con la realidad es un esquizofrénico. La psicosis se va a presentar en diferentes trastornos mentales primarios y secundarios a enfermedad sistémica o al abuso de sustancias. En psiquiatría infantil, cuando decimos primario o secundario, para términos prácticos, primario quiere decir que es como algo psiquiátrico puro, ¿no? Y secundario, obviamente, que está determinado o está desencadenado por alguna causa en específico, que no tiene que ver directamente con un problema de salud mental, ¿ok? La psicosis, por ende, la podemos dividir en psicosis afectivas y no afectivas, también para practicidad. ¿Esto qué quiere decir? Una psicosis afectiva es aquella que se puede dar en los trastornos afectivos, o en los trastornos del humor, o en los trastornos del estado de ánimo. Me parece que el día de ayer tuvieron la clase de depresión en población infantil y adolescentes. Resulta que las personas que tienen depresión pueden padecer también psicosis a la par de sus síntomas depresivos. O también las personas que tienen un trastorno bipolar pueden padecer psicosis. No es exclusiva de la esquizofrenia y en este caso la psicosis se cataloga como una psicosis afectiva. Las psicosis no afectivas corresponden propiamente a los trastornos del espectro psicótico primario, como pueden ser la esquizofrenia, causas secundarias como el uso de múltiples drogas,
efectos de medicamentos, vamos a platicar también un poquito de ello, o enfermedades sistémicas en general. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, continuamos. Bueno, esta otra imagen que les puse aquí, esta es una película mucho más conocida con Russell Crowe, que es Una mente maravillosa, una mente brillante, le pusieron para México. También representa perfectamente lo que es un episodio de psicosis y cómo se forma o se va desarrollando una esquizofrenia. En el caso de este señor fue algo excepcional porque él ya era inteligente desde antes y fue brillante, ¿no? Toda su vida. Les debe de quedar claro también que los pacientes con esquizofrenia tienen un deterioro en las funciones mentales muy importantes y terminan por tener deficiencias académicas y sociales bastante intensas. No todos son como una mente brillante. Ahora, hablando de la psicosis formalmente en niños y en adolescentes, tenemos que no son experiencias raras en los niños. Aproximadamente el 8% de los adolescentes, más o menos entre los 13 a los 18 años, y hasta el 17% de los niños, entre 9 a 12, describen experiencias similares a las psicóticas, extrañas, bizarras, que pueden estar fuera de lo normal o de lo que un adulto pudiera comprender. No es infrecuente encontrarlas y no necesariamente quiere decir que ese niño está psicótico. Hay ciertas experiencias normativas de la infancia que pueden incluir imaginaciones o fantasías vívidas, como puede ser creer en el coco o que alguien está debajo de la cama, tener juegos imaginarios, tener diálogos consigo mismo. Hay niños que hablan solitos y mientras están jugando mediante el juego están hablando solos, se preguntan y se contestan cosas solos o parece que están hablando con una persona que está con ellos, pero es parte normativa de la infancia. Todo esto puede ser malinterpretado como psicosis. Ya nos ha llegado a pasar que a veces nos solicitan interconsultas porque tienen a un niño de 6 o 7 años que dice que tiene una amiga, una niña, que tiene el cabello negro y el vestido blanco y que se aparece cuando está jugando y etcétera. No resulta que es parte de su desarrollo normal, que ese niño no está psicótico por la propia edad y el nivel de desarrollo que tiene, puede ser algo normal, normativo para su proceso evolutivo. Deben de tener cuidado al interpretar estas situaciones. La esquizofrenia, como tal, es una enfermedad extremadamente rara en población prepúber. Se necesita una valoración minuciosa, cuidadosa de todos los síntomas en este grupo de edad, ya que estos pueden deberse a muchos otros trastornos o otros problemas. Ahora, las alucinaciones auditivas no son infrecuentes en niños no psicóticos que asisten a los servicios de psiquiatría infantil. Recuerden que estamos hablando de un cerebro en desarrollo. Normalmente el cerebro masculino termina de desarrollarse hasta los 23 años de edad. El cerebro femenino más o menos como a los 20 o a los 21 ya está bien desarrollado. Ves el cerebro con la cantidad de neuronas que va a tener para toda la vida. Listo, ¿no? Pero eh, esto quiere decir que estamos hablando de un cerebro que todavía está en desarrollo, el cual todavía puede tener experiencias que salen del rango de la normalidad, de lo conocido. Y no quiere decir que sea algo patológico. ¿Sí? Las alucinaciones más frecuentes en población infantil son las auditivas. Hay niños que llegan y también las visuales, hay niños que llegan a decir que de repente alguien les dice su nombre mientras están solitos en su cuarto en la noche. Puede llegar a pasar y sí puede ser una alucinación formal, pero ese niño no quiere decir que tenga un problema psiquiátrico, que esté psicótico, que necesite estar internado o que requiera un tratamiento. También llegan a decir mucho que ven sombras, que ven personas, que ven a lo mejor como puntos de colores o puntos negros o cosas que van pasando en su campo visual, pero que llegan a ser muy esporádicas. Son frecuentes que lleguen a pasar. Las alucinaciones entonces más comunes en niños, son más comunes en niños con ansiedad, con depresión, con disfunción familiar, que tienen TDAH, estrés postraumático. Hay algo que se llama psicosis postraumática después de un episodio bastante traumático como puede ser la violencia sexual, el secuestro, el daño al maltrato físico, un terremoto, un tsunami, un incendio, estar en una zona de guerra y después se presentan síntomas psicóticos a la par del estrés postraumático. También aquí, ojo, los niños con discapacidad intelectual, con autismo, con cualquier otro trastorno del neurodesarrollo, tienen mayor
predisposición a presentar alteraciones de la sensopercepción, alucinaciones o ideas delirantes. Así también, obviamente, como aquellos chicos que abusan de manera recreativa de las sustancias psicotrópicas. Por ende, el diagnóstico diferencial de los síntomas psicóticos en la infancia es bastante difícil. No se da en la primera consulta y es esencial contar con una perspectiva longitudinal. ¿Esto qué quiere decir? Una vez que te llega, se valora, se hace la primera valoración, se da a lo mejor un diagnóstico presuntivo, pero a ese chico o a esa chica se le tiene que seguir a lo largo de su vida para determinar si realmente es un trastorno psicótico formal, si fue algo breve, si fue algo agudo, si fue algo secundario, si necesita un tratamiento o no. Ahora, ya como tal, la esquizofrenia paranoide es el arquetipo de los trastornos mentales. ¿Qué quiere decir el arquetipo? Pues que es como el gran ejemplo de algo, de una enfermedad. Se engloba para el DSM-5-TR dentro del espectro de los trastornos psicóticos. Uno de los padecimientos más deteriorantes y de mayor impacto en la funcionalidad de los individuos. Representa una gran carga para los sistemas de salud públicos y para la red familiar de ese paciente. La esquizofrenia afecta tanto el pensamiento de la persona, su conducta, su cognición, sus emociones y la percepción. Absolutamente todo. A los pacientes esquizofrénicos les puede pasar de todo a nivel mental. Hablando un poquito de historia, porque es importante por la terminología utilizada actualmente, ya a mediados del siglo XIX, el psiquiatra Francesc Morel describe la demencia precoz en un adolescente que progresivamente fue perdiendo el lenguaje y se aislaba más. Era un adolescente, de hecho. Poquito tiempo después, Emil Kraepelin, quien es el padre de la psiquiatría moderna para nosotros, formaliza el término de demencia precoz y psicosis maníaco-depresiva. La psicosis maníaco-depresiva hoy se conoce como trastorno bipolar. Posteriormente, Eugene Bleuler, que también fue un psiquiatra alemán, acuñó el término esquizofrenia, ¿sí? Y él describía 4 síntomas principales de los pacientes esquizofrénicos, a lo cual se le denominó las famosas 4A de la esquizofrenia de Bleuler. Entre ellas eran las asociaciones, que representaban un trastorno formal del pensamiento de la persona, afectación del afecto, que quiere decir un aplanamiento emocional. Estos pacientes que valoraba Bloiler estaban como acartonados, tenían pocas expresiones, no sonreían, tenían la mirada perdida, no tenían una buena reactividad emocional ante los estímulos externos. Ambivalencia, que es la falta de motivación para hacer las cosas, y autismo. No el autismo como lo conocemos hoy día, como un trastorno del neurodesarrollo, sino que se refería al aislamiento social progresivo que presentaban estos pacientes jóvenes. La prevalencia mundial de la esquizofrenia ronda más o menos el 1%, ¿sí? De cada 100 personas que ustedes conozcan, una tiene esquizofrenia. Tiene un mejor pronóstico en general para las mujeres, sobre todo cuando el cuadro empieza después de los 40 años, pero bueno, eso a ustedes ya no les corresponde. Los hombres se afectan más por síntomas que nosotros denominamos negativos. Ahorita vamos a platicar qué son síntomas positivos y qué son síntomas negativos de la esquizofrenia. Afecta a cualquier grupo de edad, aunque es sumamente raro encontrarla en la infancia y sumamente raro encontrarla después de los 45 años. Cuando se presenta antes de los 18, decimos que es de inicio temprano, ¿sí? Es una psicosis o una esquizofrenia de inicio temprano antes de los 18. Cuando es muy temprano, es antes de los 13 años. Son casos bastante extraños de encontrar, pero sí llegan a venir aquí a urgencias. Inicio tardío después de los 45. Es ligeramente más frecuente en hombres, pero aquí en México hemos visto que es por igual hombres y mujeres. El pico de inicio en los hombres es alrededor de los 20 años. En mujeres se presentan 2 picos de aparición, el primero entre los 20 a los 30 y después de los 40. ¿Por qué pasa así? Después de los 40 se va presentando un cambio a nivel hormonal en las mujeres y se pierde el efecto protector de los estrógenos a nivel cerebral en las mujeres y entonces cualquier estresor de la vida cotidiana o si es una persona genéticamente predispuesta para psicosis, tiene mayor riesgo de desarrollar esquizofrenia por esta pérdida de protección hormonal en mujeres.
Ahora, de los factores de riesgo, aquí en esta tablita, viene en inglés, pero vienen bastante resumidos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esquizofrenia y en general para los trastornos psicóticos? De los que mayor evidencia y peso tienen son las experiencias traumáticas de la infancia, ¿sí? El bajo peso al nacimiento o nacer en una zona urbana, el ser inmigrante. Tenemos muchos casos de chicos, de adolescentes que se van de mojados o que se van a vivir a otro país, o el clásico chico joven o adulto joven que se va de intercambio a Canadá o Europa o a Asia y allá se psicotiza. Empieza a tener alucinaciones, delirios y se tiene que regresar. Es un factor de estrés bastante relevante. Las complicaciones peri y postnatales también. Nacer en invierno se ha visto una ligera asociación. La edad paterna y materna avanzada también. Y ojo, el consumo de cannabis. El consumo constitucionario, frecuente, intenso de cannabis desde una edad temprana predispone, y eso está más que comprobado, y acaba de salir una revisión sistemática hace 2 semanas de la asociación entre cannabis y psicosis, o primer brote o primer episodio psicótico, donde se ha visto que consumir cannabis antes de los 18 años te predispone a que te psicotices. Así que no es tan padre la mota, le digan lo que digan, en niños y en adolescentes es un factor de riesgo importante para psicosis. Se cree que aquellas personas que tienen una personalidad premórbida, o sea, antes de que se presenten los síntomas clásicos, tendiente a la paranoia, a que sean medio esquizotípicos, esquizoides, predispone a la aparición de esquizofrenia. ¿Qué quiere decir esto de esquizotípico y de esquizoide? Para que no se me pierdan. Esquizotípicos son aquellos pacientes, aquellas personas que son muy cabalísticas, que son bastante bizarras, que son extrañas, que tienen creencias un poquito esotéricas, sin que esto represente que propiamente estén psicóticos, sino es su sistema de creencias, su sistema cultural, normativo, ¿no? Que se visten un poco extraño, son medio hippies, por decirlo de alguna manera, y esquizoide todo lo contrario, ¿no? Son bastante aislados, no hablan, no conviven, no les interesan las relaciones sociales, son muy callados desde que son pequeños. Decimos que tienen una personalidad esquizoide. Sin embargo, la minoría de estos pacientes desarrollará la enfermedad, aunque se ha visto que están más predispuestos, ¿no? Personalidad premórbida, tendiente a la esquizotipia o a ser medio esquizoide, predispone a esquizofrenia. Esta otra imagen también es una película muy buena que les recomiendo de un chico joven que es Donnie Darko, a lo mejor ya la vieron. También habla sobre una esquizofrenia paranoide, aunque le mezclan algunas cosas ahí un tanto sobrenaturales y como muy filosóficas, pero describe básicamente el cuadro típico de una esquizofrenia paranoide. Si la pueden ver, también es una excelente película. La esquizofrenia tiene una alta heredabilidad. Se ha calculado más o menos entre un 60 a un 80% de heredabilidad. Hay muchísimos genes involucrados. Ninguno por sí mismo es predictor de la enfermedad. Los más estudiados son los que tienen que ver con las vías dopaminérgicas, glutamatérgicas, serotoninérgicas y de canales de sodio y calcio. ¿Cuál es el riesgo de que una persona sea esquizofrénica cuando algún pariente está afectado por la enfermedad? Aquí tenemos que en promedio, si tenemos un gemelo idéntico, el riesgo de que uno también sea esquizofrénico, si su gemelo idéntico es esquizofrénico, llega casi al 50%, es un volado. Cuando están afectados ambos padres, va más o menos del 40 al 50% también. Cuando solamente es un padre, está entre el 12 al 15 más o menos. Y ya de ahí, para el real, cuando son tíos, primos, abuelos o algún otro hermano, ronda entre el 0.5 hasta el 15%. En cuanto a la neurobiología de la esquizofrenia, hay ciertos hallazgos que son tanto a nivel de imagen cerebral como de neuropatología que han sido constantemente encontrados en estos pacientes. Sin embargo, ninguno es patognomónico. Hasta el día de hoy no hay biomarcadores específicos para diagnosticar esquizofrenia y ningún trastorno mental. Psiquiatría es una especialidad completamente clínica. Los estudios de laboratorio de gabinete que nosotros utilizamos son de apoyo, son para descarte, son para ver si es porque o el cuadro se debe a algo secundario, pero no tenemos ningún estudio que nos diga este paciente está deprimido, este paciente tiene ansiedad o este paciente está psicótico, ¿no? Es meramente clínico. Sin embargo, se han encontrado
muchos hallazgos que son consistentes en algunas poblaciones. Entre ellos, se ha encontrado que estos pacientes tienen un volumen cerebral disminuido, tienen un volumen intracraneal también chiquito, y el más consistente es algo que se llama ventriculomegalia o alargamiento de los ventrículos laterales. Esta es hasta pregunta de examen para nosotros. ¿Cuál es el principal hallazgo por imagen cerebral en pacientes esquizofrénicos o psicóticos? Ventriculomegalia. También tienen la sustancia gris cortical muy adelgazada y tienen varias alteraciones en las vías de la sustancia blanca a nivel global encefálico. En neuropatología, los estudios de patología han encontrado que estos pacientes tienen también una disminución de la sinapsis y de las dendritas, tienen menos neuronas talámicas y menos neuronas piramidales. Recuerden que las neuronas piramidales nos van a ayudar a muchísimos procesos, entre ellos la atención, la memoria, la concentración, la toma de decisiones y el pensamiento racional de cualquier mamífero. Las neuronas talámicas, el tálamo, como ustedes saben, tiene muchísimas funciones, pero es una vía de relevo, o digamos que son como los pits, a los que les gustan las carreras, para muchísimas funciones en psiquiatría, como puede ser el control de los impulsos, la temperatura, la regulación de las emociones. Los estudios de resonancia magnética funcional y que utilizan, por ejemplo, también el PET o el SPECT, han encontrado un bajo flujo sanguíneo en regiones frontales. Esto se denomina hipofrontalidad de los pacientes psicóticos. Hay una hipofunción o una disminución de la función en el córtex prefrontal. Esto quiere decir que los circuitos cerebrales de los pacientes esquizofrénicos son aberrantes. ¿Qué pasa en los chicos? Más o menos, en promedio, a los 12 años de edad, ocurre algo que se llama poda neuronal. No sé si ya habían escuchado este término. Nada más díganme si o no, si habían escuchado de lo que quiere decir la poda neuronal. ¿Nadie, nadie? Ok, bueno. Básicamente quiere decir que es un proceso neuronal en donde aquellas neuronas inservibles desde el nacimiento hasta que se tiene 12 años son eliminadas por un proceso de apoptosis, ¿no? O muerte celular programada. Cuando uno nace, cuando los bebés están chiquititos, nacen con un montón de neuronas. No todas ellas son funcionales. Este proceso se llama neotenia. Quiere decir que ya venimos genéticamente predispuestos para tener mayor número de conexiones cerebrales como una manera o un colchón para los primeros meses de vida y para lo rudo que es nacer. A los 12 años, aquellas neuronas o redes neuronales que ya no son servibles, que son neuronas que son hipofuncionantes, aberrantes, se eliminan como si cortaran un pasto o un campo de fútbol. Sin embargo, hay algunas que pueden quedar ahí. No se hace una buena poda neuronal en pacientes que ya vienen predispuestos y entonces esos circuitos quedan aberrantes y se cree que estos pacientes tienen mayor predisposición a padecer cuadros psicóticos tanto en la adolescencia como en la etapa adulta. Hablando de la neuroquímica de los trastornos psicóticos, ¿cuáles van a ser los principales neurotransmisores involucrados en este padecimiento? La esquizofrenia, la psicosis en general, es un trastorno puramente neurobiológico. Aquí sí no hay, aunque se han descrito y se sigue hablando mucho, y es interesante para conocerlo desde el punto de vista educativo, cultural, las teorías psicoanalíticas han sido desechadas. La esquizofrenia es un trastorno neurobiológico, es completamente científico esta onda. Los principales neurotransmisores involucrados son dopamina y glutamato. O sea, se afectan todos, pero los principales son dopamina y glutamato. Con que se aprendan eso ya es más que suficiente. ¿Qué pasa a nivel dopaminérgico? Hay una hiperactividad de la dopamina en vías mesolímbicas e hipoactividad en vías mesocorticales. ¿En dónde radica la importancia de estas vías? La vía mesolímbica es la que va a generar los síntomas positivos de la esquizofrenia o de la psicosis, como son las alucinaciones y las ideas delirantes. Hiperfunción dopaminérgica en vía mesolímbica, síntomas positivos, alucinaciones e ideas delirantes. Hipoactividad o disminución de la función dopaminérgica en vías mesocorticales, síntomas negativos. ¿Qué quiere decir? Acartonamiento, pérdida de la motivación, aplanamiento afectivo, comportamiento bizarro o extraño, o lenguaje desorganizado o pérdida del lenguaje.
¿En qué se basa o en qué está sustentado que la dopamina es de los principales neurotransmisores afectados en esquizofrenia? Pues porque es el principal blanco de los medicamentos antipsicóticos. Los medicamentos antipsicóticos funcionan, son el principal o la primera línea de tratamiento en la psicosis, digan lo que digan. De ahí se ha visto o se sustenta el uso de estos medicamentos. Aquellas sustancias que estimulan las vías dopaminérgicas o los receptores dopaminérgicos causan psicosis, como puede ser las anfetaminas, coca o cristal. Hay una correlación, y eso también hay muchísimos estudios al respecto, entre los niveles de ácido homovanílico, que es un metabolito de desecho de toda la vía dopaminérgica, tanto en plasma como en líquido cefalorraquídeo de pacientes con síntomas de esquizofrenia, y también se ha demostrado no solamente en adultos, sino también en niños y en adolescentes. El glutamato es una de las teorías que ha tomado mayor relevancia en los últimos años. Se cree que hay una hipoactividad de los receptores glutamatérgicos. Como ustedes saben, el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio a nivel del sistema nervioso central. Cuando hay una hiperfunción o una disregulación de su función, el glutamato es neurotóxico, genera una cascada inflamatoria y genera también apoptosis, y entonces activa todas las vías de las caspasas a nivel celular y hay pérdida neuronal. No solamente en la esquizofrenia, sino en muchos trastornos mentales, como puede ser también la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por consumo de sustancias. Se ha visto que los antagonistas de los receptores NMDA que tienen que ver con el glutamato, como la famosa ketamina, levante la mano quien ha utilizado ketamina en el hospital o quien ha visto que los anestesiólogos utilizan ketamina, o hasta los traumatólogos para sedar un poquito a un niño que tienen que reducir una fractura, se llega a utilizar dosis muy chiquitas de ketamina. La ketamina ocasiona síntomas psicóticos en dosis inapropiadas. De ahí también se ha visto que si hay una disfunción de los receptores glutamatérgicos o de NMDA, se relacionan con los síntomas de psicosis. A nivel del ácido gamma aminobutírico o GABA, hay una pérdida de la inhibición GABAérgica que lleva a la disregulación de otros neurotransmisores. Aquí el GABA actúa como un relevo o como una vía secundaria o alterna para que otros neurotransmisores se disregulen y entonces aparezcan los síntomas de psicosis. De la serotonina hay una hiperactividad. Van viendo cómo algunos es pérdida de la función, hiperfunción, hiperactividad, hipofunción, todo depende del neurotransmisor que estemos hablando. ¿En qué se sustenta también de que la serotonina está involucrada en la psicosis? Porque si ustedes llegan a consumir el famoso LSD, que son los famosos ajitos o los cuadritos, o el ácido lisérgico, como es el nombre químico en sí, origina alucinaciones y son alucinaciones visuales bastante vívidas. Los pacientes que consumen LSD llegan a mencionar que los colores tienen sabor o que los colores tienen notas musicales. Son alucinaciones visuales bastante estructuradas. También los receptores alfa-adrenérgicos se ven involucrados. Se ha visto un aumento de la noradrenalina en líquido cefalorraquídeo de pacientes psicóticos. Aquí solamente se ha estudiado en pacientes adultos, en niños y adolescentes no. Hoy día creemos, y se va aceptando cada vez más, que la esquizofrenia es un trastorno del neurodesarrollo, como puede ser el TDA o el autismo. ¿Por qué o en qué se sustenta esta información o esta línea de investigación? Vemos que los pacientes que terminan desarrollando un cuadro de psicosis o de esquizofrenia formal tienen un exceso de complicaciones obstétricas ya presentes desde chiquitos, ¿no? La presencia de problemas motores y cognitivos previos al inicio del cuadro psicótico. Esto quiere decir signos neurológicos menores, así se conocen como signos neurológicos menores o soft signs en inglés. Hay anormalidades cerebrales estructurales al inicio del padecimiento. Eso que les decía de la disminución de la materia gris a nivel cortical y de córtex prefrontal, y que hay alargamiento de los ventrículos laterales, disminución de las neuronas piramidales y talámicas, se ha visto que es consistente desde niños, ya se encuentra. Si ustedes le hicieran una resonancia magnética nuclear funcional o estructural a estos niños de manera rutinaria, encontrarían estas alteraciones. Y lo que les comentaba de la poda sináptica excesiva durante la adolescencia. Hablando ya de las características clínicas, aquí sí es importante
mencionar a los pioneros, ¿no? A los grandes psiquiatras de la época del año del caldo, sobre todo en la época de los 50, había un psiquiatra bastante bueno que era Kurt Schneider, él era alemán. Kurt Schneider definió los síntomas, perdón, los síntomas de primer rango de la esquizofrenia. En ese momento fue todo un boom para la psiquiatría de adultos porque se consideraban patognomónicos de la esquizofrenia. Hoy hemos visto que los síntomas de primer rango o los síntomas schneiderianos, por quien los describió, no solamente se presentan en la esquizofrenia, sino en el trastorno bipolar o en la psicosis que acompaña un cuadro de depresión mayor. Sin embargo, siguen siendo de mucha utilidad clínica, son muy ricos y son muy sugestivos. Son altamente sugestivos de esquizofrenia, más no patognomónicos, ¿sale? ¿Cuáles son los síntomas de primer rango de Kurt Schneider o los síntomas schneiderianos? Son aquellas voces que comentan la acción del paciente. Son pacientes que tienen alucinaciones auditivas y son varias voces que lo están insultando, le están dando órdenes, le dicen que es un tonto, que haga daño, que no sirve para nada, comentan lo que está haciendo, se burlan de él. Eso es algo muy característico de los pacientes con esquizofrenia. Hay algo que también se llama robo del pensamiento. Esto quiere decir que ellos creen que las otras personas tienen la habilidad de robarles su mente, robarles lo que están pensando. La transmisión del pensamiento es la creencia de que estas personas pueden difuminar o más bien difundir lo que están pensando hacia afuera y se va hacia el exterior, ¿no? Se va hacia otra persona. La percepción delirante es la creencia del entorno, que el entorno está cambiando. Estos pacientes creen que el mundo ya no es el mundo que conocen, que está cambiando, que es muy diferente, que su cuerpo está siendo sustraído, se siente raro. Describían también algo que se llama trema. Los que les gusta mucho el teatro saben que la trema es ese episodio de ansiedad cuando un artista o cuando el actor va a salir a escena, ¿no? La trema en los pacientes psicóticos quiere decir que tienen un proceso de ansiedad previo a que se boten completamente, a que presenten psicosis. Donnie Darko, la película, tiene un proceso de trema y también tiene todos estos síntomas, por eso le digo que es buena. En psiquiatría, afortunadamente, puedes aprender de muchas fuentes, como puede ser el cine, el teatro, hacer diagnósticos en el metro, etcétera, ¿no? Es lo padre. Por eso vean películas, porque de ahí pueden aprender mucho. Los síntomas de esquizofrenia, en resumidas cuentas, se pueden dividir en síntomas positivos y síntomas negativos. ¿Por qué positivos y por qué negativos? Así se describieron desde la época de los años 50, porque se cree que los positivos tienen que ver con la hiperfuncionalidad de los receptores dopaminérgicos que les comentaba. Entonces se cree que son positivos, como que van para arriba, y los síntomas negativos tienen que ver con la hipofunción de las vías dopaminérgicas, o sea que van como hacia abajo, como hacia menor, como positivo y negativo. Los síntomas positivos son alucinaciones e ideas delirantes o delirios. Aquí es importante saber qué es una alucinación y qué es una idea delirante. ¿Alguien sabe cuáles son las definiciones de estos dos términos que son completamente de psicopatología? Y al final no saben, nada más díganme que no, yo se los digo, pero no sé si ya tengan Mm. claro cuál es la diferencia de las dos y qué quieren decir. ¿Se nos puede aclarar, profesor? Claro, la alucinación formalmente es una percepción sin objeto. ¿Ok? Es una percepción sin objeto, que quiere decir que el paciente está teniendo una alteración de la sensopercepción en donde está viendo o está escuchando algo, o está sintiendo algo que solamente él puede percibir. Nadie más lo está compartiendo. Es diferente a una ilusión, como puede pasar en cuadros de confusión, de traumatismo craneoencefálico, de uso de sustancias, en donde vemos que sí hay algo. Por ejemplo, yo puedo ver una silla y a lo mejor Yuri, Armando, Alicia ven también la misma silla, pero noto que esa silla va cambiando de forma y de repente ya tiene una cara ahí. Esa es una ilusión, porque si hay un objeto, los demás también lo ven, pero para mí va modificando su estructura. Una alucinación sería que yo les dijera, ¿saben qué, chicos? Ahí hay una niña parada vestida de blanco ensangrentada. Esos voltean y no hay nada, y solamente yo la puedo percibir y estoy plenamente convencido de que existe. Esa es una alucinación formal.
Las alucinaciones, ya después platicaremos, pero pueden ser muchísimas. Dentro de la esquizofrenia y de la psicosis en general, las más frecuentes son las auditivas o escuchar voces. Las alucinaciones visuales son más comunes en niños, hasta el 50%. Una idea delirante es una idea o es una creencia fija, falsa, persistente en el tiempo, irreductible a la lógica. El paciente está plenamente convencido de que lo que está pensando es real. Ejemplo, en los pacientes, por ejemplo, que desarrollan enfermedad de Alzheimer, pasa mucho de que dicen que los tienen secuestrados, ¿no? Me tienen secuestrada a mis hijos y están plenamente convencidos de que están secuestrados y nadie los puede sacar de ahí. Y eso persiste en el tiempo, pasan varios días, semanas o meses y la idea sigue ahí clavada. Esa es una idea delirante. O por ejemplo decir que el FBI nos está persiguiendo o que el gobierno tiene algo en contra de nosotros y hay cámaras dentro de nuestro cuarto que nos están vigilando y tú les preguntas a estos pacientes, oye, ¿eso puede ser real? O estás convencido de que así es o pudiera ser parte de tu imaginación. No, están plenamente convencidos de ello. No hay poder humano que los convenza de lo contrario. Esa es una idea delirante formal. Las más frecuentes en la esquizofrenia y también en niños y en adolescentes son de carácter persecutorio. Alguien los persigue, los está vigilando o les quiere hacer daño. O bien, ideas delirantes de grandeza. Hay muchos chicos que dicen que son un enviado de Dios, que vienen aquí a curar el cáncer, que tienen la cura para el VIH o que son los más inteligentes. Me tocó alguno que dijo que iba a ser más rico que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y que ya tenía muchas empresas puestas y que estaba generando muchísimo dinero. Los síntomas negativos quiere decir que hay una alteración tanto del lenguaje como de la motivación. Está reducida esa volición, esa motivación. Estos pacientes lucen con un afecto embotado, acartonado. Hay un aplanamiento de las emociones, no son reactivos ante las emociones que todos los demás podemos experimentar. Se retraen socialmente, se aíslan cada vez más. También es muy característico que lleguen los papás y te digan, lo que pasa es que ya lleva 2 meses que no se quiere bañar, no habla con nadie, no se ríe con nosotros, lo vemos hablando solo, comenta solo sus cosas, se ríe solito, casi no tiene emociones, no quiere, por ejemplo, arreglarse, se la pasa todo el tiempo en pijama y lo vemos extraño, lo vemos raro, es una conducta rara, bizarra, que sale de lo normal, de lo que se conoce comúnmente o lo que esa persona está acostumbrada a hacer. Hay una baja en el rendimiento cognitivo. Esto quiere decir que empiezan a perder la atención, la concentración, la memoria y la planificación. Es por eso que también se considera la esquizofrenia como un trastorno del neurodesarrollo. Se ha visto que estos pacientes longitudinalmente, si es que llegan a una etapa de adulto mayor, parecen pacientes que tienen Alzheimer, porque la pérdida neuronal es tan intensa que tienen las mismas alteraciones a nivel cognitivo o conductual que los pacientes con una demencia o un trastorno neurocognitivo mayor. ¿Cómo vamos? Ok. Estos son los criterios formales del DSM-5. Tienen que para el criterio A deben de estar presentes 2 o más de 5 por el periodo de un mes o menos si se trató con éxito. Un mes de 2 o más de estos 5 y que al menos uno de ellos sea 1, 2 o 3. Para que sea esquizofrenia debe de tener a fuerza alucinaciones, ideas delirantes o un discurso desorganizado, que quiere decir que su discurso no tiene ni pies ni cabezas, es extraño o sale de lo que comúnmente se conoce. El comportamiento también es muy desorganizado, es errático. Estos pacientes pueden llegar a lo mejor a desnudarse en plena iglesia, tener conductas que son inapropiadas a nivel sexual, pueden ponerse catatónicos. La catatonia, que estos pacientes clásicos que se quedaban como en una posición muy extraña durante mucho tiempo, eso es la catatonia, y los síntomas negativos. O sea, acuérdense, expresión o emotividad disminuida o abulia, así se conoce. Como todo en DSM-5 debe de tener un deterioro significativo en el funcionamiento social, educacional, laboral o personal. Todo el cuadro en conjunto de síntomas, todo el cuadro longitudinal deben de ser 6 meses o más, ¿sí? Antes de 6 meses se llama esquizofreniforme. Después de 6 meses ya es una esquizofrenia. Pero los síntomas del criterio A deben de estar por lo menos presentes durante el último mes, un mes.
ya el conjunto completo de la enfermedad por lo menos 6 meses. Y obviamente no se debe al uso de alguna droga o algún otro trastorno mental. Por ende, la esquizofrenia es un padecimiento que altera no solamente la forma de pensar, sino también tiene signos y síntomas físicos, aunque sean menores, altera la sensopercepción, el movimiento, la conducta, la cognición, el estado de ánimo y la forma de pensar o el contenido del pensamiento de estos pacientes. También hay algo que se llama síndrome prodrómico, que quiere decir es un estado premórbido donde ya van existiendo ciertos cambios en el comportamiento y en la personalidad de que después manifiesta la enfermedad. Se cree que está presente hasta en el 80% de los casos. ¿Qué quiere decir el síndrome prodrómico? Que alguien está prodrómico. Hay presencia de síntomas bastante inespecíficos o negativos leves, seguidos de síntomas positivos leves. Son aquellos pacientes que empiezan a tener experiencias bastante extrañas o fuera de lo común, pero que son muy leves, muy sutiles, que se presentan esporádicamente, de vez en cuando, que no les causa disfunción, pero que van siendo cada vez más constantes, ¿no? Las complicaciones asociadas a la esquizofrenia son variadas. Las más importantes y las más estudiadas son estas. Los pacientes que tienen esquizofrenia tienen una mayor prevalencia de enfermedades sistémicas, desarrollan hipertensión, diabetes, obesidad, síndrome de apnea obstructiva del sueño, se infartan, les da epilepsia. Esto tanto por la misma enfermedad, por el proceso neuroinflamatorio crónico, tanto también por el tratamiento. Lamentablemente, el tratamiento crónico con antipsicóticos predispone a la aparición de dislipidemia y la dislipidemia nos puede llevar a la obesidad y eso nos puede llevar a la hipertensión y a un síndrome metabólico y por ende entonces a más problemas. Hay una mayor mortalidad asociada a intentos suicidas. Estos pacientes en un 15% intentan suicidarse y hasta un 20% lo logra. De esos 15% que lo intentan, un 20% lo llegan a hacer. Hay mayor consumo de sustancias, como olvido, y en general disminuye la esperanza de vida. Los pacientes esquizofrénicos o psicóticos viven poquito. La gran mayoría no pasan de los 50 años. Y algo importante que deben de saber. No se queden también con lo que dice Hollywood. Hollywood es como para aprender, para pasársela bien, para tener un buen rato, una buena tarde, hacer una discusión, un cine debate, pero a veces muestran una cara bastante distorsionada de lo que es un paciente psicótico con esquizofrenia. La gran mayoría de ellos son bastante tranquilos. No tengan miedo. No crean que todos los pacientes que están con un cuadro psicótico inminentemente van a ser agresivos. Si hay una mayor predisposición, pero no todos son agresivos. No es que vayan a ser unos asesinos, que te vayan a hacer daño o te vayan a pegar. Se ha comprobado que los pacientes que tienen esquizofrenia tienen las mismas posibilidades que cualquier otro ser humano de matar a alguien o de comportarse violentamente. A mí me daría más miedo estar en alguna zona de conflicto o de narcotráfico, porque ahí sí me puede pasar algo que estar con un paciente esquizofrénico. Los factores de mal pronóstico de la enfermedad se dividen en demográficos, de características clínicas y algunos otros. El ser hombre, el estar soltero, que empiece en una edad muy temprana, antes de los 18 años, tener antecedentes familiares de esquizofrenia o de otros cuadros psicóticos o de trastornos del estado de ánimo y tener un consumo de sustancias como olvido empeora el pronóstico. Siempre, siempre, siempre en sus valoraciones pregunten consumo de sustancias, cuándo empezó el cuadro, qué tan frecuente es, si se asocia o no a algunos otros síntomas o desencadenantes y si hay antecedentes familiares, papá, mamá, hermanos, abuelitos que tengan problemas mentales. Si tenemos una personalidad premórbida con un pobre ajuste, esta personalidad esquizoide, esquizotípica, que el inicio sea insidioso, que no sea así como a full, en agudo, que haya síntomas negativos, que el comportamiento sea intensamente inestable, desorganizado, que no haya una buena conciencia de lo que le está pasando, también son factores de un mal pronóstico. Y obviamente no tener una buena red de apoyo familiar. Ahora, ¿qué van a hacer cuando les llegue un paciente de estos a urgencias o a su consultorio?
La evaluación del primer episodio psicótico, que así es cuando se denomina, cuando alguien no ha tenido antes síntomas y te llega con todas las características de un episodio de psicosis, incluye considerar diferentes causas, tanto trastornos psicóticos primarios como causas secundarias de la psicosis, como son enfermedades médicas no psiquiátricas y abuso de sustancias. Nunca piensen que un paciente porque está psicótico es esquizofrénico. Aguanten. Busquen siempre una causa secundaria. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial en urgencias? Los trastornos primarios. ¿Sí? ¿Puede ser una esquizofrenia? Puede ser. Un trastorno psicótico atenuado, esto quiere decir que tiene algunos síntomas ahí muy leves, esporádicos. Un trastorno psicótico breve, que quiere decir que el cuadro dura más de un día, pero menos de un mes. Más de un día, pero menos de un mes, es un trastorno psicótico breve. El esquizoafectivo, que después platicaremos de eso. Hay ciertos trastornos de personalidad que pueden eh, simular un cuadro de esquizofrenia. Hay algo que se llama trastorno de identidad disociativa. Seguramente han visto la película del Black Swan o el Cisne Negro o la del Club de la Pelea con Brad Pitt. Es un trastorno de identidad disociativa, no son esquizofrénicos. Los trastornos de personalidad, sobre todo los trastornos límite de personalidad o el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad para el CIE-10 y CIE-11, también pueden tener ciertos síntomas psicóticos sin que sea esquizofrenia. Los cuadros de delirium, platicaremos después de delirium. Ok, me están comentando que necesitan irse al auditorio. No sé. Sí, me comentan que 10:50, bueno, son 10:49. No sé si gusten que paremos aquí para que se puedan ir a su sesión general y terminamos el próximo lunes.